Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Cuando los pacientes entran en terapia, sus problemas suelen ser más profundos de lo que parecen a primera vista. Dime, ¿qué te trae hoy aquí? Esa es la pregunta que la autora suele hacer para iniciar su primera sesión de terapia con un paciente. La respuesta que da el paciente se denomina su problema actual, el problema que lo lleva al consultorio del terapeuta en busca de una solución. Podría ser algo específico, como experimentar la pérdida de un ser querido o sufrir ataques de pánico. O podría ser algo vago, como una sensación general de estar atrapado. Desafortunadamente, el problema que presenta un paciente no suele ser su problema real y subyacente, y la solución que busca tampoco es la solución real. Por ejemplo, un guionista de televisión llamado John acudió al autor con una serie de problemas de presentación aparentemente sencillos, sufría de insomnio, se peleaba con su esposa y se sentía estresado por el trabajo, ya que pensaba que todos sus compañeros de trabajo eran idiotas. Para él, las soluciones parecían igualmente sencillas, solo quería poder dormir bien por la noche, y desahogarse con el autor sobre su esposa y sus colegas. Pero resultó que sus problemas reales, junto con sus soluciones, eran mucho más profundos. Se trataba de algunos incidentes muy trágicos de su pasado. Cuando tenía solo 6 años, su madre fue atropellada por un automóvil y murió. Luego, cuando era adulto, tuvo un accidente automovilístico en el que murió su hijo, en una trágica coincidencia, el niño también tenía solo 6 años en ese momento. La combinación de estos dos eventos llevó a John a desarrollar una serie de problemas personales y emocionales, como un dolor no reconocido y la incapacidad de ser vulnerable con las personas. Incluso en sus sesiones de terapia con el autor, mantuvo en secreto la tragedia de la muerte de su hijo durante casi medio año, y no pudo relacionarse plenamente con el autor. En cambio, desvió sus preguntas con bromas inapropiadas. Insultos, interrupciones y otras formas de comportamiento grosero, incluido el envío de mensajes de texto en medio de la terapia. Reconocer su dolor y aprender a ser más vulnerable con las personas resultaron ser las verdaderas soluciones a sus problemas subyacentes. Pero le llevó mucho trabajo llegar al punto en el que pudiera reconocer estos problemas, y mucho menos hacer algo al respecto. Eso es cierto para la mayoría de los pacientes, incluso cuando ellos mismos son terapeutas. Empezaremos a analizar las razones de esto en el próximo parpadeo. Los pacientes a menudo comienzan la terapia creyendo en narraciones poco útiles que han construido sobre sus problemas. Cuando una paciente comienza la terapia, por lo general no solo tiene un problema de presentación, sino que también tiene toda una narrativa construida en torno a él. Desafortunadamente, suele ser una narración bastante inútil, una que la paciente utiliza para simplificar su problema, y proyectarlo hacia afuera en lugar de profundizar y cambiar su enfoque hacia adentro. Ese fue sin duda el caso de la autora cuando ella misma buscó terapia. Durante 2 años, había estado saliendo con un hombre con el que había planeado casarse. Estaban enamorados y todo parecía ir bien. Luego, inesperadamente, anunció que quería cancelar su relación. ¿La razón? Bueno, era madre soltera con un hijo de 8 años, y él se dio cuenta de que no quería vivir con un niño. Su novio ni siquiera había insinuado este tema antes, por lo que la revelación y la ruptura que la acompañó fueron un gran shock para la autora. En ese momento, tenía más de 40 años, había pasado por muchas rupturas antes, y había salido de cada una de ellas relativamente ilesa. Pero algo en este caso la hizo caer en una espiral de ansiedad y depresión, lo que la llevó a buscar un terapeuta para sí misma, un hombre de mediana edad llamado Wendell. Cuando llegó al consultorio de Wendell por primera vez, llegó igual que sus propios pacientes, con una historia ya construida en su mente. En esa narración, su confusión interior no era más que el resultado de su ruptura, y su ruptura, a su vez, simplemente fue el resultado de un hecho desafortunado sobre su exnovio, a saber, que era, según sus propias palabras, un maldito sociópata egoísta. En sus primeras sesiones de terapia, la autora dedicó gran parte de su tiempo a intentar demostrar la validez de su narración.
Le contó a Wendell todas las cosas cuestionables que su exnovio dijo e hizo antes y después de su ruptura, con la esperanza de que Wendell estuviera de acuerdo con ella en que el exnovio era, de hecho, egoísta y sociópata. Pensó que si Wendell proporcionaba a su narración una validación externa, podría usarla para darle sentido a su ruptura y seguir adelante con su vida. Pero Wendell se negó a darle la validación que buscaba. Como veremos en un abrir y cerrar de ojos, él lo vio como lo que era, una forma de evitar sus verdaderos problemas. Los pacientes en terapia utilizan mecanismos de defensa para evitar enfrentarse a la verdad, y los terapeutas deben ver a través de ellos. Algunas de las principales complicaciones de la terapia se derivan de un par de datos muy simples sobre los seres humanos. La primera es que, en general, no nos gusta sentir emociones dolorosas y las evitaremos si podemos. La segunda es que, una vez más, en términos generales, queremos sentirnos positivos con nosotros mismos, y queremos que otras personas también se sientan positivas con nosotros. Sin embargo, en la terapia, se les pide a los pacientes que profundicen en las partes más dolorosas emocionalmente de su psique, y revelen las feas y potencialmente poco halagadoras heridas que se están supurando allí. Esto va en contra de las dos tendencias humanas antes mencionadas. Como resultado, muchos pacientes utilizan mecanismos de defensa para tratar de protegerse de la amenaza que la terapia parece representar para ellos. ¿Para la autora? Obsesionarse con su exnovio y sus supuestas fechorías era precisamente ese mecanismo de defensa. Al ocupar todo el tiempo de sus sesiones de terapia iniciales, eso impidió que ella y su terapeuta abordaran sus problemas reales y subyacentes, los que hicieron que su ruptura fuera tan traumática en primer lugar. Para examinar la verdad oculta por un mecanismo de defensa de este tipo, el terapeuta tiene que captar las pistas de su paciente. Por ejemplo, Wendell se dio cuenta de que, en medio de una de las quejas de la autora sobre su exnovio, se lamentó pasajera de que su vida estaba a medio camino. A partir de pistas como esta, supuso que ella no solo estaba molesta por el final de su relación. En cambio, sentía angustia por un final mucho más grande, de hecho, el final más grande de todos, la muerte misma. En sentido figurado, estaba de luto por la muerte del futuro que había imaginado con su exnovio, un futuro en el que se casaron y vivieron felices para siempre. Pero en un nivel más literal, también estaba de luto por su propia mortalidad. Un par de años antes de la crisis que la llevó a terapia, había empezado a padecer una misteriosa enfermedad con una amplia gama de síntomas, como fatiga, temblores en las manos y latidos cardíacos irregulares. Consultó a muchos especialistas, pero ninguno de ellos pudo diagnosticarla. Temía lo peor, fuera lo que fuera, tal vez la estaba matando lentamente. Los miedos no son mucho más fundamentales que el miedo a la muerte, pero hay otros que pueden ser la base de los problemas que presenta un paciente en terapia. La terapia a menudo gira en torno a la pérdida y recuperación de la conexión humana. Si bien la muerte puede parecer el miedo supremo, pregúntate lo siguiente: ¿elegirías seguir con vida si te dijeran que tienes que vivir el resto de tu vida en régimen de aislamiento? La perspectiva de una soledad prolongada es bastante aterradora, y su realidad puede ser francamente insoportable. Eso fue definitivamente cierto en el caso de una de las pacientes de edad avanzada de la autora, una mujer de 69 años llamada Rita que había estado casi completamente aislada socialmente durante aproximadamente una década cuando fue a ver a la autora. Rita sentía tal deseo de conexión humana que comenzó a hacerse pedicuras, solo para poder tener al menos una forma de contacto físico en su vida, el pedicurista que le tocaba los pies. Pero Rita simplemente estaba en el extremo de un espectro de soledad del que muchos pacientes de terapia ya se encuentran o temen estar en él. Por ejemplo, el guionista de televisión John estaba rodeado de colegas en el trabajo, y tenía una esposa y 2 hijos en casa, pero como no sabía cómo comunicarse abiertamente con ellos, todavía sentía una sensación de aislamiento. Y en el caso de la autora, su relación con su exnovio ayudó a aliviar su miedo al aislamiento cuando aún estaban juntos. Pero cuando se separaron, su miedo salió a la superficie, y fue otra razón por la que la ruptura la afectó tanto. Con la mediana edad acercándose sigilosamente, temía no encontrar otra pareja romántica. Según la experiencia del autor,
la falta de conexión humana es uno de los problemas subyacentes más comunes que llevan a los pacientes a la terapia. Por lo tanto, forjar esa conexión con su terapeuta desempeña un papel crucial para que vuelvan a salir del armario, ya que les ayuda a alcanzar un lugar de curación. Durante una sesión de terapia, un terapeuta y su paciente experimentan algo que se está volviendo cada vez más raro en el agitado mundo moderno adicto a los teléfonos inteligentes, un periodo prolongado de tiempo ininterrumpido para mantener una conversación íntima cara a cara. En el transcurso de una serie de sesiones de este tipo, la paciente puede contar su historia y sentirse comprendida por el terapeuta, quien luego la ayuda a reescribir su narración en una que la ayude a seguir adelante con su vida. Para muchos pacientes como Rita, seguir adelante puede implicar acercarse a otras personas y forjar relaciones nuevas, o renovadas. Pero antes de que eso pueda suceder, a menudo hay un par de otros problemas subyacentes que el paciente debe tener en cuenta. A menudo, la terapia también gira en torno a la pérdida y la recuperación del sentido de la vida del paciente. He aquí otra pregunta hipotética para empezar: si tuvieras que elegir entre la vida y la muerte, ¿cuál elegirías? Hay una advertencia importante: tienes que pasar el resto de tu vida haciendo algo que no tenga ningún sentido para ti. No tener sentido puede hacer que nuestras vidas parezcan vacías, y es otro problema subyacente común que lleva a los pacientes a la sala de terapia. Ese fue el caso de la propia autora, aunque no se dio cuenta en ese momento. Esta es la historia de fondo. Cuando comenzó su terapia con Wendell, la autora tenía una nube que se cernía sobre su cabeza, en forma de un contrato de libros que incluía un gran anticipo. Ahora bien, recibir un anticipo puede parecer algo muy bueno, pero es un arma de doble filo para un escritor. Significa que ahora está legalmente obligado a escribir su libro o lo contrario, tiene que devolver el dinero. Esto supuso un gran problema para la autora, ya que ya había gastado el dinero pero se sentía incapaz de escribir el libro. Cada vez que pensaba en ello, sentía una sensación paralizante de ansiedad, y no se atrevía a escribir realmente. Algo en eso parecía estar mal, y no podía poner el dedo en ello. Después de empezar la terapia, finalmente se dio cuenta: no quería escribir el libro porque el proyecto no tenía sentido para ella. Simplemente no sentía una conexión personal con el tema, que era la crianza en helicóptero, el fenómeno en el que los padres se acercan demasiado a sus hijos. Pero no escribir el libro planteó otro problema de falta de sentido para el autor. Su agente le dijo que si no terminaba su libro, tal vez nunca consiguiera otro contrato. Para la autora, esta era una perspectiva muy aleccionadora, porque escribir no era solo algo que hacía para ganarse la vida, además de su trabajo como terapeuta. También era parte de su sentido de identidad y le daba un sentido de propósito. Si no pudiera escribir, su vida perdería un aspecto importante de su significado. Al final, decidió aceptar el riesgo de renunciar a su libro, romper su contrato y devolver el anticipo. Y el riesgo valió la pena cuando escribió un libro que realmente significó para ella, es decir, el libro en el que se basan estos parpadeos. Recuperar la sensación de libertad es una de las claves de la recuperación. Al decidir dejar de lado la cautela y cancelar su contrato con el libro, la autora también tuvo en cuenta el cuarto y último problema subyacente que a menudo lleva a los pacientes a buscar terapia: la falta de sensación de libertad. De una forma u otra, muchos pacientes se sienten atrapados. Para la autora, era sentirse atrapada en un contrato por un libro que no quería escribir. Para la anciana Rita, se sentía atrapada en su aislamiento social, no quería buscar nuevas relaciones porque temía que la siguieran, después de haber tenido múltiples matrimonios infructuosos, y un alejamiento casi total de sus hijos. Para el guionista de televisión John, fue sentirse incapaz de superar la pérdida de su hijo, así como sentirse incapaz de ser emocionalmente vulnerable con otras personas. Y para Julie, una profesora universitaria de 33 años, se sentía condenada al fracaso por el cáncer terminal que le habían diagnosticado recientemente. Ahora, el caso de Julie plantea un punto importante a tener en cuenta: en algunos casos, las personas realmente están atrapadas en sus situaciones. Si bien la autora se enfrentaría a las consecuencias de romper su contrato con el libro, seguía teniendo esa opción.
Por el contrario, Julie no podía simplemente dejar atrás su cáncer, no tenía más remedio que enfrentarlo. Pero la forma en que lo enfrentara dependía de ella. Podría haberse derrumbado bajo el peso emocional, pero en vez de eso, decidió aprovechar al máximo sus trágicas circunstancias. Antes de recibir su diagnóstico, siempre había sido una persona muy cautelosa. Pero ante la perspectiva casi segura de morir en unos pocos años, decidió empezar a correr riesgos y a hacer todas las cosas de las que antes se había abstenido. Respondió a un anuncio de una banda local que buscaba un cantante. Participó en un programa de juegos. Incluso decidió convertirse en cajera en la tienda Trader Joe''s después de ir de compras allí un día. Al observar a las cajeras, pensó que sus trabajos le parecían mucho más sociales que su trabajo como profesora. La historia de Julie contiene una lección que se aplica a todos nosotros, sin importar la situación a la que nos enfrentemos. Incluso en las circunstancias más difíciles, todavía tenemos la libertad de enfrentarnos a nuestras circunstancias de una forma u otra, y algunas formas son más saludables que otras. Desafortunadamente, muchas personas eligen las opciones menos saludables, por las razones que veremos a continuación. Nuestra resistencia al cambio puede dificultar el uso de nuestra libertad y elegir un camino más saludable. En este punto, has conocido a todos los personajes principales de la historia del autor, excepto a uno. Charlotte era una mujer de 25 años con problemas con la bebida, y una predilección por entablar relaciones poco saludables con hombres de carácter cuestionable. Era una de esas personas que parecía que no podía evitarlo. No importaba cuántas veces jurara no beber o tener relaciones poco saludables, siempre parecía encontrarse regresando a la botella o enamorándose de otro hombre que no era bueno para ella. ¿Qué lleva a personas como Charlotte a seguir haciendo cosas que saben que son malas para ellas? Bueno, dejar de hacerlas significaría hacer grandes cambios en sus vidas. Para Charlotte, eso implicaría aprender a socializar sin la ayuda del alcohol, y a entablar relaciones con hombres que fueran más estables emocionalmente que a los que estaba acostumbrada. Pero, lamentablemente, las personas tienden a tener una resistencia interna al cambio. Esa resistencia se debe en gran medida a un hecho simple: hay una cierta sensación de comodidad que viene con la familiaridad, y esto puede extenderse incluso a aspectos dolorosos e insalubres de la vida de una persona una vez que nuestros hábitos se hayan establecido lo suficiente. En el caso de Charlotte, su propensión a las relaciones poco saludables tenía una larga historia, que se remonta a su primera infancia. Sus padres se peleaban mucho, maldecían y gritaban tan fuerte que los vecinos a veces se quejaban. Debido a esta experiencia de la infancia, Charlotte llegó a asociar inconscientemente el amor con una sensación de ansiedad, en lugar de felicidad o tranquilidad. Como resultado, cada vez que aparecía otro chico malo en su vida, caía presa de esta desafortunada asociación, sintiendo una misteriosa sensación de atracción hacia el hombre a pesar de su buen juicio. Por el contrario, cada vez que conocía a un novio potencial que se adaptara mejor a ella, sentía una falta de química igualmente misteriosa con él porque la estabilidad emocional del hombre era lo opuesto a la inestabilidad que ella asociaba inconscientemente con el amor. Como resultado, sintió una frialdad instintiva hacia él. Como ilustra la historia de Charlotte, cuando alguien desarrolla una sensación de familiaridad con un aspecto poco saludable de su vida, comienza a actuar como una poderosa fuerza magnética, que atrae más de lo mismo y rechaza el cambio. Veremos cómo las personas pueden superar esta fuerza en el próximo y último parpadeo. Dejar salir nuestras emociones es la clave para bajar la guardia. Cuando Charlotte comenzó su terapia con el autor, parecía casi sin emociones. Hablaba de todo con la misma voz monótona, ya fuera algo positivo, como un jefe elogiando su trabajo, o algo horrible, como una agresión sexual que sufrió en la universidad. Pero no era que no pudiera sentir ninguna emoción, simplemente no sabía lo que sentía ni cómo expresarlo, un fenómeno llamado alexitimia. La afección de Charlotte podría haber estado en el extremo del espectro, pero muchas personas experimentan algún tipo de desconexión emocional. Esto es especialmente cierto cuando se trata de sus emociones negativas más profundas, como el miedo a la muerte o el aislamiento.
La mayoría de nosotros no queremos sentir esas emociones, así que tratamos de reprimirlas. Algunas personas recurren a mecanismos de defensa. Otras personas se automedican, como lo hizo Charlotte con el alcohol. Pero nuestras emociones más profundas no desaparecen. Simplemente cuando intentamos ignorarlas, suprimirlas o borrarlas. Siguen supurándose en nuestro interior y, a menudo, se manifiestan a través de comportamientos inconscientes y síntomas físicos, como un pie tembloroso o falta de apetito. El gran momento decisivo de un paciente suele llegar cuando encuentra una manera de expresar abiertamente sus emociones ocultas. Eso podría significar admitir que tu desapego emocional parece una porquería, como lo hizo Charlotte, de 25 años, durante la sesión que terminó cambiando el rumbo de su vida. O podría significar escribir una carta sincera a alguien, como lo hizo la anciana Rita con sus hijos separados. Podría significar gritar malas palabras una y otra vez, como hizo Julie, paciente de la autora, cuando lamentaba lo terrible de su cáncer. O simplemente podría significar soltar un torrente de lágrimas, como hicieron el autor y John, el guionista de televisión, cuando finalmente reconocieron el dolor que sentían. Esas lágrimas pueden parecer una forma de romperse, pero de hecho, son una forma de abrirse. Al llorarlos, una persona baja la guardia y deja salir sus verdaderas emociones, permitiéndose sentir plenamente y confrontar directamente estos aspectos reprimidos de sí misma en el proceso. Y hay una palabra sencilla para lo que eso representa: libertad. No, una persona no resuelve sus problemas al instante en este momento, pero ahora que los reconoce abiertamente, por fin puede empezar a trabajar en ellos. En cierto modo, el final de esta historia es solo el comienzo de una nueva.